Parecen estos evangelios que tenemos ahorita cerquita ya de la muerte y resurrección de Jesús, que Él está discutiendo con sus enemigos, con los judíos, los fariseos de su tiempo. Y Jesús nunca discute porque Él tiene siempre la razón. Él es la palabra, lo que está haciendo es instruirnos. Antes de Jesús no sabíamos absolutamente nada de la Santísima Trinidad. En el Antiguo Testamento está presente en las profecías Jesús y está el Espíritu Santo y se habla del Espíritu de Dios, pero no como tres personas en una naturaleza divina. Y Jesús en estos evangelios nos está hablando, nos está revelando qué es Dios, qué es el cielo, qué va a pasar. Y lo hace pues preparándonos para entender lo que vamos a vivir la próxima semana. Y tenemos nosotros que preguntarnos, entonces, ¿qué es Jesús? Y tenemos que contestar, Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Jesús es la palabra de Dios, como si Dios fuera la idea, el pensamiento que se expresa en la palabra, y el Espíritu Santo es el aliento que hace posible que la palabra salga. Y podemos también preguntarnos, ¿y quién es Jesús? ¿Qué es Jesús y quién es Jesús? Jesús es el Hijo de María de Nazaret. Jesús es el hombre que caminó entre nosotros, igual a nosotros, que tomó un cuerpo. ¿Y para qué hizo eso? Pues lo hizo para salvarnos, para llevarnos al cielo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo muriendo en la cruz, sufriendo, lo hizo venciendo el pecado, haciéndose pecado con nuestros pecados, lo hizo resucitando. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama, porque el Padre nos ama. No he enviado yo al Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. ¿Y en qué forma lo hace? Pues lo hace Él tomando nuestros pecados, tomando nuestra deuda y también haciéndole justicia a su Padre. Porque si Jesús no hubiera sido hombre, no podía habernos salvado Dios. Tenía el hombre que Él pagar la deuda, sufrir las consecuencias de su pecado. Y lo hizo Jesús siendo hombre. Y si no hubiera sido Dios, tampoco nos hubiera podido salvar, porque ¿cómo un hombre puede ponerse a la altura de Dios para pagarle si no tiene ya nada? El pecado destruyó todo. Y nosotros, ¿cómo debemos aplicar todas estas preguntas? ¿Qué, quién, para qué, cómo, por qué, de qué forma? Pues ¿cómo lo hace aquí Jesús? Él no nos da una doctrina. No nos dice el Padre es el pensamiento, la idea, el Hijo es como la palabra. No, Él nos da un ejemplo, Él nos da acciones y nos enseña que el Padre es amor y lo llama Padre porque antes a Dios nunca se le llamó Padre. Jesús empezó a llamar a Dios Padre. Y lo dice en el Padre Nuestro, nos enseña a hacer oración, lo ama como un hijo. Y es que lo propio de la primera persona de la Trinidad es la paternidad. Y Él también, la segunda persona, empieza a hablarnos de ella como un hijo, como un hermano, como un amigo, el que se hace visible el amor de Dios en Él. Y vemos a Jesús en la Eucaristía, y vemos que se da también esas imágenes del buen pastor y del cordero que da su sangre para lavarnos, que dice que es manso y humilde. ¿Y cuál es la propiedad del Hijo? La filiación, es hijo. Así presenta Él la segunda persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es el que hace todo, es el reino de Dios. Cuando Jesús habla con tanto amor del reino, está hablando de su Espíritu. El Espíritu, lo propio que Él tiene, ese era el don.
el Padre que engendra al Hijo y el Padre, y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Y toda esta doctrina la Iglesia la ha pensado, la ha meditado durante muchos años, durante siglos, para que entendamos el amor de Dios, para que entendamos el valor de una persona, para que entendamos que Jesús sí nos hace hijos de Dios, nos diviniza. Y ver cómo aquí Jesús dice muy claramente, las Sagradas Escrituras no se pueden equivocar, porque ahí está presente el Espíritu Santo. Y entonces ahora que vamos a empezar nosotros la Semana Santa y hagamos todas estas hermosas ceremonias y la liturgia y veamos que Jesús está en la cruz y hagamos las estaciones de la cruz y lo sigamos, tenemos que preguntarnos, ¿qué es este hombre? ¿Qué es? Es Dios. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué? ¿En qué forma? ¿Cuál es el fruto? Y estamos viendo allí, pues ya no tanto a un hombre, a Dios, vemos la encarnación de la misericordia, vemos la humildad, vemos la caridad, vemos la obediencia, tantas virtudes que podemos imitar, porque no está ahí Jesús para que lo contemplemos, sino para que lo amemos y lo imitemos y le hablemos y nos consagremos a Él y vivamos en su corazón. Así fue Jesús para la Santísima Virgen y así fue el Padre y el Espíritu Santo y la Santísima Virgen, que lo entendió bien, pues nos lo va a explicar no con doctrina, sino con su ejemplo, con su amor. Vamos a pedirle mucho a ella que nos ayude a entrar a la Semana Santa con una vivencia, imitando las virtudes, hacerlo como Jesús quiere, como nos da ejemplo.